Le damos gracias a Dios por este día maravilloso, un día precioso. Y a todos los que nos ven por internet, le damos gracias por sintonizarnos domingo tras domingo al recibir estos mensajes poderosos de la palabra de Dios. Tú que me estás viendo por la red, tu familia, tus amigos, los que estén contigo en este momento. Esperamos que esta palabra santa, esta palabra que edifica, que cambia y transforma vida, halle eco en tu corazón. Y no solamente que se atesore en tu corazón, sino que tú la puedas poner por obra, en práctica, y tú veas el accionar de este Dios amado, el cual vino a través de Jesús para darnos vida eterna, perdón. Gracias le damos a los que sintonizan, y el pueblo de Dios le da una ofrenda de aplausos. Amén. La palabra de hoy día tiene por título, ahí en la parte de arriba está el título, Mari: servir a Dios por amor y gratitud. Amén. Servir a Dios por amor y gratitud. Amén. Cuando estaba preparando este mensaje, yo me preguntaba en los quehaceres de la vida diaria, en el quehacer del trabajo, de las actividades dentro del hogar, con los amigos, etcétera, etcétera. A veces en ese caminar de la vida no tomamos muy en cuenta, o quizás no le damos la debida nivel que debe tener a lo que es la relación con nuestro Señor, justamente bajo ese título, en el servicio en amor, en el servicio en gratitud, al que lo dio todo por cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesús lo dio todo por nosotros. No valíamos absolutamente nada. La Biblia dice que nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios. No teníamos esperanza. Después del acontecimiento en Edén, vemos que en el pecado, la cobertura de Dios se había apartado de la creación del ser humano por la transgresión del pecado. Pero Dios en su misericordia va preparando un plan maravilloso a través de su Hijo Jesús para morir en una cruz y darnos el perdón, salvación, la reconciliación. Y justamente quise traer este tema más que todo para refrescar a nuestros corazones y nuestra mente lo que es el servir a Dios, el servirle en amor, en gratitud, por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace día a día. Ahora mismo cada uno de ustedes ha dado un testimonio de la obra maravillosa que Dios ha hecho en sus vidas, y así daremos siempre testimonio, porque es una acción que el Señor Jesucristo no para en nuestra vida. Día a día recibimos las bendiciones, la protección, la provisión de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso día a día nosotros tenemos que dar testimonio. Lo que el Señor hizo hoy, mañana lo puede cambiar y lo hace mejor. Amén. Pero siempre, siempre va a ser para nuestro bien. Amén. Y por eso debemos servir a Dios con amor y con mucha gratitud. Amén. Con mucha gratitud. Amén, amén, amén. El Señor Jesucristo nos dejó hasta su propio ejemplo del servicio al Padre, del servicio al prójimo. Y eso es muy importante, porque Dios se puso en su Hijo como ejemplo de lo que debía ser el servicio, y debe ser el servicio no solamente para el mismo Dios, sino para nuestro prójimo. Eso tenemos que tenerlo siempre muy importante. Hay muchas citas bíblicas. Este es un tema muy abundante, muy rico en la palabra de Dios, pero por factores de tiempo, aunque hay abundancia de versículos, no los podía poner todos, porque realmente Dios debe ser bendecido en tantas áreas. Pero bueno, saqué algunas muy importantes. Y vamos a empezar con Lucas 4:8.
El Evangelio de Lucas 4:8 dice de esta manera: respondiendo Jesús, el escenario que estamos viendo aquí es cuando el Señor Jesucristo es tentado en el desierto por Satanás. Y él, de la tentación que le presenta el enemigo, el Señor Jesucristo, entre varias respuestas, da esta. Jesús respondiendo le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. O sea, ya el Señor Jesucristo estaba dando un ejemplo de que el servicio a Dios es número uno, es A+, es dentro de la jerarquía de nuestra relación, ¿verdad? Tiene que ser con Dios el número uno. Amén. Dios siempre debe ser el número uno. Y es por ello que Él le dice: a Dios adorarás y a Él también solo servirás. Amén. O sea, no hay manera. Solamente Dios debe ser adorado, glorificado y santificado en todo. Pero vayamos a Deuteronomio 6:13. Aquí estamos viendo una escena donde Moisés le está hablando al pueblo de Israel en el desierto. Ya habían salido del yugo de los egipcios, pero Dios le da instrucciones a Moisés muy precisas, y aquí le está dando instrucciones de lo que debe ser la relación del pueblo en amor, en obediencia para con su Dios. Deuteronomio 6:13, y le dice de esta manera. Miren las instrucciones que va dando, son muchas. Si usted lee el capítulo 4, 5 y 6 de Deuteronomio, ahí hay una serie de mandamientos y de instrucciones que va dando Moisés por orden de Dios, que debe cumplir el pueblo del Señor. Y dice: temed al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Vuelve aquí el Señor a reafirmar que solamente debemos servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y por qué hace la aclaratoria también? Porque vemos en la historia del pueblo de Israel, y actualmente también lo vemos, cómo el pueblo en muchas oportunidades se fue desviando a adorar dioses ajenos. Amén. Inclusive hubo un tiempo en que cuando Moisés sube al monte a recibir la instrucción de las instrucciones de las tablas, el pueblo se rebela y le dice a Aarón que le haga un ídolo de joyas, de oro. Por eso Dios da estas instrucciones tan precisas. Y le invito a que en su casa lea el capítulo 4, 5 y 6 de Deuteronomio, para que vea la serie de instrucciones que Dios le da al pueblo y nos da a nosotros de cómo debe ser nuestra relación con nuestro Dios. Amén. Más adelante tenemos Mateo 20:23. Este es un llamado a ser servidores. Mateo 20:28, perdón. Y dice lo siguiente: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Miren el llamado de nuestro Señor. Él vino aquí a servir y nos hace el llamado a nosotros, ¿verdad? El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, y el llamado para nosotros también es al servicio. El servicio, eso es muy importante. Amén. Lucas 22:27. Lucas 22:27. Aquí el Señor Jesucristo, miremos la escena, está con los 12 apóstoles. Hay una conversación entre ellos, pero aquí Dios le da una instrucción bien importante que nosotros tenemos que seguir. Y dice, se abre un interrogante: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa
o el que la sirva. Le sirve. Pero fíjese que los apóstoles razonan y dicen, el que se sienta a la mesa, por supuesto. Porque de rapidez quizá uno dice de esa manera. Pero el Señor le dice así, pero en este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Aleluya. ¿Ah? La respuesta quizás lógica en el ser humano, y lo vemos el día a día, el que está a la mesa, wow, se siente complacido, ¿verdad? Uno va a un restaurante y espera que el mesero le lleve la comida, le lleve la bebida. Es lo normal. Pero el Señor Jesucristo, en el llamado a su pueblo, en las instrucciones a su pueblo, Él está dando otras instrucciones. Y le dice, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Es el llamado al servicio. Entonces, es para romper el prototipo del ser humano que cree que el que te está sirviendo, mejor dicho, no. Él tiene tanto valor como tú y quizás mucho más. Aquí lo resalta nuestro Señor como mucho más. El que sirve. Hablaba ahora con el hermano Guillermo y justamente poníamos eso como ejemplo. Qué gozo, qué alegría es cuando usted le puede servir a alguien. En una prédica hace mucho tiempo yo recordaba varios ejemplos de servicio también. Yo decía, qué lindo es cuando usted le abre la puerta a alguien, cuando usted le dice buenos días, porque la atención al público no es fácil, mi hermano. Ahora que nosotros estamos trabajando con tantos restaurantes, es difícil cuando uno llega a un sitio y te tratan bien. Ya la gente no sé qué pasa, vive como amargada, como no sé qué. Pero qué lindo es cuando uno ve una sonrisa y uno puede escuchar la palabra, buenos días, Dios te bendiga, un saludo cariñoso, amable, que salga de la profundidad de nuestro corazón. Un ¿cómo estás? Hay cosas, hay detalles en las relaciones. ¿Ah? Qué lindo es cuando un hijo viene a uno y le da un abrazo. Papi, mami, te adoro, te amo, te necesito. Son cosas lindas. A la pareja, son cosas que llenan, que estimulan a la vida a seguir adelante. Eso es el servicio, eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. En las relaciones interpersonales, que nos sirvamos unos a otros, pero que en nuestro corazón siempre haya la propensión en más bien de que te sirvan, no lo contrario, tú de alguna manera servir. Decía yo en una oportunidad, creo que aquí mismo en una predicación, decía que yo siempre oraba al Señor que aún dentro de mis limitaciones físicas, yo pudiera ser una herramienta al servicio de otra persona, poder yo ayudar a otra persona, porque es lo que hay en mi corazón, es el anhelo de mi corazón. Quizás no pueda hacer grandes cosas, pero yo creo que sí, unas palabras de aliento puedo dar. Amén. Dios es bueno y Dios va poniendo esas obras en nuestro corazón para edificar y ministrar a otras personas. Amén. Qué lindo es el Señor que nos ha dejado todas estas instrucciones en su palabra para que las sigamos. Amén. Surge una pregunta a esta altura de la predicación. ¿Por qué deberíamos querer servir a Dios? Porque en la vida de cristiana a veces creemos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida y que todo queda ahí. No, mi hermano, ahí es lo contrario. Ahí es donde va a iniciarse, como dice el apóstol Pablo, una carrera que va a tener un fin, pero tiene un comienzo. Y en ese transitar del comienzo hasta el final, Dios quiere usarnos como vaso de honra para ministrar a otros. Amén. Y eso es muy importante. ¿Y cómo le vamos a ministrar? A través del servicio. Amén. Que usted se sea útil. Decía el hermano Guillermo que él en otro ministerio 2 carros le tuvo que prestar al pastor porque su carro se le dañó. Y bueno, él se desprendió de uno de sus carros. Tome, pastor, utilícelo mientras le falta su carro. Y gloria a Dios. La satisfacción no solamente fue para el hermano Guillermo, sino que aquel pastor pudo resolver una
emergencia que tenía, una situación difícil. Y lo damos mi esposo y yo como testimonio. Nosotros una vez tuvimos unos recuerdos, se dañó muy grave el carro. Y la hermana Mari nos prestó un carro que tuvimos como, no sé si un mes, 2 meses. Se me ha hasta olvidado el tiempo. Y nunca oímos nada que dijo aquello, que dijo, no, ahí está el carro, hermano José. Utilícenlo. Esos son los hijos de Dios. Esa es la administración del servicio, amado. Esa es la administración del servicio. Bueno es Dios. Bueno es Dios que ha dejado su palabra, testimonio de su palabra, que nos ministre también a nosotros. ¿Por qué debería querer yo servir a Dios? Traje una serie de razones y motivos. No son todas, porque la Biblia dije que es riquísima, abundante en las razones para servir a Dios en amor y en gratitud. Saqué 6 que consideré importantes. Número 1, porque la vida de Jesús se concentró en servir a Dios y al prójimo, enseñando, sanando y proclamando el reino de los cielos. Miren cómo dice Mateo 4:23. Mateo 4:23. Fíjense lo que hacía el Señor Jesucristo. Jesús recorría toda Galilea. ¿Y qué dice? Enseñaba en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. ¿Qué se llama eso? Servicio. Servicio. Cuando alguien viene pidiendo una oración porque está pasando un momento de dificultad, y proclamamos esa oración poderosa creyéndole en fe que Dios va a obrar en esa vida. Eso es un servicio, hermano. Eso es un servicio. Cuando nosotros estamos llevando la palabra de Dios hacia aquellos inconversos, eso es un servicio. Cuando nosotros oramos por los enfermos, eso es un servicio. Aquí lo estaba haciendo el Señor. Cuando oramos por liberación, por ataduras generacionales, eso es un servicio, mi amado. Es la iglesia trabajando en pro del reino de los cielos. Es la iglesia trabajando en la obra de Dios. ¿Para qué? Para beneficiar y edificar a otros. A nuestro hermano, a mi familiar, al vecino, al compañero. Porque esa es la palabra de Dios. Cuando oramos, y el ejemplo nos lo pone allí en Mateo el Señor, anunciaba las buenas nuevas de salvación, del reino. Sanaba dolencias, enfermedades. Y qué maravillas no hacía nuestro Señor Jesucristo. Número 2. La intención de Dios siempre ha sido hacernos semejante a su Hijo Jesucristo. Ahí tenemos otro motivo para amarlo y para servirle en gratitud. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Miren qué motivo tan hermoso por el cual nosotros debemos servir a Dios. Porque Dios, en su propósito, nos quiere hacer similares con su Hijo. Dice la Biblia que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo. No es el cuerpo que ahorita tiene dolores, aflicciones. No voy a estar yo en esta silla de ruedas. No, porque la Biblia dice que tendremos un cuerpo glorificado, porque Dios en su propósito nos quiere hacer semejante a su Hijo Jesucristo. Y si somos semejantes, transformados según la idea de Jesús, a su semejanza, debemos obrar como Jesús.
Obrar hacia servicio de nuestro prójimo, perdón. Efesios 5:1 también dice, Efesios 5:1, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Si la Biblia nos está hablando de que el Señor vino para servir y de hecho lo hizo, aquí nos está diciendo que imitemos a Dios en su accionar, en su quehacer. Amén. Imitémoslo, hagámoslo. Por eso la importancia, le decía yo, de que estuvieran leyendo Deuteronomio 4, 5 y 6. Es muy importante en sus hogares. Número 3. El infinito amor por nosotros del Señor Jesucristo cuando vino en carne y sangre, lo vemos en un maravilloso y claro ejemplo en Juan 13, 4, 17. Esta es una parte que todos conocemos cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Es uno de los mayores ejemplos que tiene la palabra de Dios de lo que es el servicio. Juan 13, del 14 al 17. Vamos a empezar leyendo, del 4, al 17. Así que se levantó de la mesa. Están reunidos el Señor con los 12. Así se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Estaba haciendo todos los preparativos. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, mire la pregunta que le hace: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Oh, qué ofensa, ¿no? Ahora no entiendes, le dice el Señor, lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más adelante. El 8, por favor. No, protestó Pedro, jamás me lavarán los pies, si no te los lavo. No tendrás parte conmigo, le dice el Señor. O sea que era necesario. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, Pedro llegó a una conclusión. Aleluya. Si es para mi beneficio, bueno, lávame los pies, lávame todo mi cuerpo, pues. Por fin entendió Pedrito, ¿verdad? Y sigue el 10, dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Ahí se estaba refiriendo a Judas. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Aleluya. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Importante esta pregunta, ¿verdad? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, le ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Servicio. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y finaliza en el 17. ¿Entienden esto? Dichosos serán los que lo ponen en práctica. Amén. Dichosos, mis hermanos, si ustedes, y sigan haciéndolo, sean servidores del Señor, sean servidores de su prójimo, porque si el Señor Jesucristo lo hizo en carne y sangre cuando vino aquí a la tierra, es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Amén. Número 4, debemos amar y servir al Señor porque hemos recibido un reino inconmovible. Hebreos 12, 28.
Hebreos 12:28 dice de esta manera: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrade, con amor, con temor reverente, perdón. Nosotros hemos recibido ese reino. Ahora estamos en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Ahora somos hijos del Dios Altísimo. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Ahora estamos en ese reino. Y es un reino, como dice aquí la Escritura, inconmovible, que jamás pasará. Y nuestra vida eterna, salvación eterna, está garantizada por la salvación que nos dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hago aquí comillas y digo: ¿cuánto debemos orar por aquellos familiares, amigos que aún no conocen del Señor? Siempre debemos estar orando por ellos para que no se pierdan y también puedan llegar a este reino inconmovible en el cual, por la misericordia de nuestro Dios, estamos nosotros. Y le damos muchas gracias a Él. Amén. Número 5. Dios es justo y recompensa a aquellos que hacen el bien y le aman. Otro motivo por el cual servir. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Fíjese cómo dice la Escritura: Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Cuando usted está haciendo un servicio a su prójimo, usted está sirviendo a Dios, mi amado. Y el Señor está tomando muy en cuenta ese servicio que usted está haciendo. No sea egoísta, lo contrario, tenga desprendimiento en su vida, porque Dios le va a recompensar. Y como dice aquí la Escritura, Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo, o sea, a su prójimo. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Amén. Porque ¿cómo yo voy a decir en un momento que amo a Dios y veo una necesidad que hay en alguien y yo no lo voy a socorrer? ¿Cómo no lo voy a hacer? Uno se pone a analizar en la vida, mi hermano, y a veces por 5 pesos, 10 pesos, hablando monetariamente, porque las bendiciones son de distintos tipos, no solamente monetariamente, pero en el ejemplo monetario. A veces uno se come un par de hamburguesas por ahí, pero a veces uno que tiene quizás un familiar, un amigo, que tiene una necesidad, quizás de 5 pesos, de 10 pesos, y que tú veas la necesidad y tu corazón no se conmueva, hermano, eso es un corazón que no está siendo tratado por Dios. Jamás, jamás. Porque un corazón que se está dejando tratar por Dios está llamado a ser misericordioso, a ser piadoso, a conmoverse ante el dolor ajeno. Viene a mi memoria y no lo puedo dejar pasar. Mi esposa y yo hemos recibido las bendiciones de todos ustedes, siempre, siempre. Ahora últimamente mi esposa se sintió un poco mal, yo también. Y la hermana Anita nos fue a socorrer con unos medicamentos. Y ella estaba ahí, ¿no? O sea, simplemente hicimos una llamada y a la media hora máximo ya Anita fue a la farmacia, trajo lo que le encargamos y ahí estaba ella. Ella sacó su tiempo, ella sacó su dinero. ¿Cómo yo no voy a agradecer eso? Si a alguien está en una necesidad, yo tengo que ser recíproco. Recíproco, o sea, devolver bien por bien. Aquí la palabra nos está haciendo un llamado al servicio, a amar, a ver la necesidad de nuestro prójimo. ¿Cuánta necesidad hay de oración?
de gente que está pasando momentos difíciles, y no económicos, otros, enfermedades, rebeldía en los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. ¿Cómo nos vamos a orar para romper toda cadena? ¡Wow! Son cadenas que el enemigo pone. Use la oración, ore por su hermano, ore por su familiar, que es inconverso, no importa, ore por él. Ore, ore, ore. Y pida oración a los demás también. A mí no me molesta que me llamen, hermano, vamos a orar por tal persona. Vamos a hacerlo, vamos a orar. Vamos a levantar un clamor por ese problema, por esa situación que están viviendo, para que el Señor rompa toda atadura, para que el Señor sane, liberte, levante y cambie y transforme vida. Eso es lo que tiene que hacer, ese es el servicio, ese es el llamado que nos está haciendo el Señor en esta mañana. Ese es el llamado. Número 6, y dejé esto para lo último, porque considero que son las razones más poderosas por las cuales nosotros debemos amar y servir a Dios. Es la razón o las razones más poderosas para servirle en amor. Primero, número 1, porque Dios nos dio la salvación. Número 2, porque nos dio la vida eterna. Y número 3, porque nos perdonó. Son 3 regalos de la gracia de Dios. 3 regalos de la gracia de Dios. Porque nosotros no merecíamos eso. Nosotros no merecíamos ser perdonados, no merecíamos ser salvados, no merecíamos absolutamente nada. Pero Dios envió a su Hijo, lo entregó para que muriera por nosotros y nos diera estas 3 cosas dentro de muchísimas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Para lo cual quiero que vamos primero a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Qué lindo es el Señor. Y dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amén. Por su Hijo Jesús. ¿Cómo tenemos nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a pagar el perdón de los pecados? ¿Cómo? No hay riqueza en la humanidad que pueda pagar eso. No tenemos cómo pagar, pero sí podemos accionar algo, servirle al Señor y a nuestro prójimo, como Dios nos lo está mandando. El perdón. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ya estamos terminando, mis amados. Dice, porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero nos habló de qué, del perdón. Ahora nos está hablando de qué, de la vida eterna. Qué error todavía en muchos cristianos. Déjeme decirle esto. Todavía hay muchos cristianos que creen que el final de la vida es aquí en la tierra, que aquí se acaba todo. Qué error tan garrafal. Y viven una vida como queriendo decir, bueno, si ya yo voy a durar 60, 70, 75, ya todo se acabó. No, mi hermano, no todo se ha acabado. Allí es cuando empieza la verdadera vida del creyente. Cuando el Señor nos llama o partimos hacia su presencia, porque allí está la vida eterna, garantizada a través de la palabra de Dios. Hay que creerlo en fe, hay que proclamarlo, hay que hablarlo y decirlo. La vida eterna está con Cristo Jesús. Amén. Y eterno es para siempre. Amén. No le ponga un punto más y un punto menos. Para siempre. Ahora, ¿cómo podemos pagar la vida eterna? Miren, hermanos, veía yo en unos días pasados videos de artistas en YouTube que se han hecho yo no sé cuántas cirugías para verse más jóvenes, para quitarse la arruguita aquí, para quitarse la arruguita allá,
para quitarse los senos o para ponerse los senos, para poder... Ok, está bien. Yo no voy a criticar eso. Lo pongo como un simple ejemplo. Pero hermano, eso es provisional. Eso cambia a los 5 o 6 años, vuelve otra vez lo mismo. Y vuelve la arruga y sale más grande. Hermano, gente que está ahorita congelada, gente rica que ha pagado para que lo despierte dentro de 50 años cuando... Mire mi hermano, la vida eterna que nos garantiza el Señor y plasmada en su palabra no tiene vuelta atrás. Es eterna. Y dice la Biblia, como dije anteriormente, tendremos un cuerpo glorificado. O sea, es eterna en un cuerpo perfecto como el del Señor Jesucristo, que hoy día está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Esa es nuestra vida en el futuro, porque Dios nos la está garantizando en el sacrificio de su Hijo Jesús. Yo lo creo, yo lo vivo y vivo en esa esperanza. Yo no sé si usted lo cree y vive bajo esa esperanza, pero yo transmito cuando predico la vida eterna garantizada por Jesús en la cruz. Hechos 4:2. Hechos 4:12. Qué lindo es el Señor. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo los cielos otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Su nombre, Jesucristo. Perdón, vida eterna, salvación. Solamente por mencionar 3, porque podemos agregar otra, pero no queremos hacer la predicación más larga. Viene a mi memoria la justificación. El Señor nos justificó en la cruz del Calvario. Y así pudiéramos agregar otras más. Pero Dios ha sido bueno y en esta mañana nos ha dejado esta palabra para que ministre nuestras vidas. Yo, para concluir, escribí estas palabras para dejárselas a ustedes como ejemplo. Y la razón por la que podemos amar y servir a Dios es porque Él nos amó y sirvió primero a través de su Hijo Jesús. Entre más seamos conscientes y experimentemos el amor de Dios en nuestra vida, vamos a ser más propensos y a responder con amor, sirviéndole y sirviendo a nuestro prójimo. Verdaderamente, mis hermanos, si ustedes desean servir a Dios y servir al prójimo, la clave es conocerle más a Él. Por eso les he invitado a que lean Deuteronomio capítulo 4, 5 y 6. Allí están las instrucciones de cómo debe ser nuestra relación con nuestro Dios y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y permítame que haga la aseveración, y digo prójimo porque a veces creemos que solamente es con nuestros hermanos en la fe. No. Cuando yo digo prójimo, es todo el mundo. Amén. Los inconversos, el que nos cae mal, el que en el trabajo nos hace la vida de cuadritos. Hay que orar por él, hay que bendecirlo, hay que bendecir a nuestros jefes, hay que bendecir a nuestra familia, hay que bendecir a las autoridades, porque ese es el llamado que nos hace nuestro Dios. No podemos ser como el mundo. Nosotros no somos lumbreras, somos sal de la tierra, somos nación santa, pueblo escogido de Dios, los redimidos del Dios Altísimo. Y eso es muy importante, que le conozcamos más y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele más de nuestro Dios y del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Antes de finalizar, quiero enviar un mensaje a los que nos ven por la red, el cual siempre, terminando mis predicaciones, lo hago, porque es importante hacer un llamado de arrepentimiento. Y puedo decirte, mi amado, que me ves por la red, este mensaje es la palabra viva, es la palabra verdadera del Dios Altísimo, de aquel que hizo los cielos y la tierra,
de aquel que te formó en el vientre de tu madre, de aquel que hizo de tu vida lo que hoy tú eres. Dios tiene un propósito en tu vida, en tu familia, en tus amistades, los que están contigo en este momento, viéndonos a través del internet. Si esta palabra ha hecho algo en tu corazón, yo te pido que repitas esta oración conmigo. Que sea una oración de conciencia, que sea una oración sincera. Si lo deseas, repite conmigo. Padre glorioso, Padre amado, en este momento vengo delante de tu presencia. Este mensaje ha cautivado mi corazón y he entendido que solamente a través de Jesús hay perdón, hay salvación, hay vida eterna. Reconozco que soy un pecador, pero a la vez reconozco que solamente a través de Jesús yo puedo obtener, oh Señor, la vida eterna y el perdón de mis faltas, de mis pecados. Te ruego, Señor, que me perdones, que perdones mis transgresiones, mis errores, que perdones mis ofensas, Señor. Perdóname, Señor, y cuando yo parta de esta tierra, me presente delante de ti, Señor, te ruego que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, tus generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los amo mucho, en el amor de Cristo. Amén. Amén. Bendecidos todos. Amén.